¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad para Creaciones JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, ex proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en la defensa de los derechos humanos. Es ex diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actual presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y doctora en Derecho egresada de la Universidad Nacional Católica Argentina, UCA. Un gusto recibir y conversar hoy con la doctora María José Lubertino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, un gusto conversar con vos, Mónica. Igualmente, la verdad que siempre que nos encontramos nos enriquece muchísimo todo lo que nos transmitís y bueno, queremos visibilizar y primero vamos a comentar un poquito tu recorrido en estos últimos días o meses que vos estuviste en distintos congresos y encuentros. Bueno, sí, abril fue un mes muy intenso. Estuvimos en Chile, en el Foro de Países de América Latina y el Caribe, que monitorea la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta es una agenda en este momento bastante denostada por el gobierno nacional, pero que tiene por objeto no dejar a nadie atrás. Y en particular, cuando nos reunimos regionalmente, lo que estamos haciendo es viendo estos compromisos de América Latina y el Caribe, cómo avanzaron o retrocedieron o están estancados. El objetivo es hambre cero, acabar con las desigualdades, que todo el mundo tenga educación pública de calidad, salud pública de calidad. Bueno, y desde nosotros, en el mecanismo de participación de sociedad civil de CEPAL, hay distintos grupos temáticos, grupo de mujeres, grupo de niños, niñas, grupo de adultos y adultas mayores, el grupo de personas con discapacidad. Y bueno, cada uno de estos grupos intersecciona con los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión se evaluaba el objetivo que tiene que ver con el acceso al agua para todos y agua como derecho humano. Se evaluaban también las energías sostenibles y básicamente el acceso a la energía y la transición energética. Y también otro de los puntos más importantes tiene que ver con ciudades y nosotros estuvimos allí junto con el grupo de discapacidad, con el grupo de mujeres, con el grupo de adultos mayores y adultas mayores, con el grupo de niños, niñas, trabajando en esta idea de ciudades cuidadoras y ciudades sustentables para todos y todas, ¿no? Y la idea de ir armando una red de las organizaciones de toda América Latina que trabajen para que las ciudades sean inclusivas, no discriminadoras, que el planeamiento estratégico participativo de las ciudades tenga esta visión interseccional. Después también estuvimos en la COP4 del Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo que tiene que ver con el derecho a la información, el derecho a el acceso a la justicia y la defensa de los defensores y defensoras ambientales. En este momento importantísimo en América Latina y en particular en nuestro país, después del disgusto de la reforma de la ley de glaciares y de nuestra presentación de un amparo con más de 1 millón de firmas o con casi 1 millón de firmas, imprescindible el empoderamiento comunitario de conocer estos derechos y también nuestra interacción con América Latina para avanzar. Ahí un tema muy importante que tratamos es la transversalización de género en todos estos temas, porque básicamente las defensoras ambientales están en la primera línea de las amenazas, de los hostigamientos, de las muertes en América Latina y en el Caribe. Y por último, y no menos importante, también estuvimos en Colombia, en Santa Marta, en una conferencia muy importante liderada por el gobierno de Colombia y el gobierno de Países Bajos, que nos invita a abandonar para siempre a los combustibles fósiles. Esta conferencia reunió casi 60 países, de los cuales 45 tienen compromisos
de acelerar la descarbonización y la desfosilización, pero por supuesto era muy importante la voz de América Latina para que esa transición energética no se haga sobre nuestras espaldas con mayor impacto extractivista en la búsqueda de litio o de minerales raros, ¿no? Entonces también era un debate muy importante para acelerar lo que es la conferencia de cambio climático, que es una conferencia global que viene un poco más lenta, sobre todo por la incidencia de los países petroleros, por la incidencia también de las empresas que también se hacen presentes a hacer lobby. Así que bueno, esta conferencia nos da la esperanza de que se puede acelerar un poco más el dejar atrás los combustibles fósiles y pasar a tener energías renovables en serio, dejando atrás falsas soluciones, pero también cuidando que los países del sur global podamos preservar nuestros bienes comunes y no que sean explotados y extranjerizados, como está sucediendo en Argentina en este momento con este gobierno, ¿no? Y lamentablemente es una realidad, pero bueno, también justamente quería llevarte ahora al plano de nuestro país y los distintos grupos con los que vos trabajás y en esta defensa de los derechos humanos, viendo ahora tan vapuleada, por ejemplo, el área de educación, bueno, salud, áreas que son sumamente sensibles y que atañen a gran parte de la sociedad, porque sabemos bien que es una minoría la que puede acceder a todo privado, ¿no es cierto? Sino que las grandes mayorías de nuestro país, y bueno, es una realidad también de América Latina, necesitan este sostenimiento del Estado para poder continuar y Sí. que se brinde la educación pública. Sí. Además, porque Argentina ha sido vanguardia en materia de derechos humanos y para los argentinos y las argentinas la educación pública, gratuita y de calidad es un gran orgullo en todos los niveles, lo mismo que nuestra salud pública, con profesionales y científicos de alto nivel, con un reconocimiento muy importante de nuestras universidades. Ayer estuvimos en la cuarta marcha universitaria, verdaderamente una marcha que ha sido federal porque hubo movilizaciones en todo el país, con un pluralismo y una diversidad de voces, porque nos encontrábamos allí y nos dábamos cita personas de distintos pensamientos, de distintas ideologías, de distintas fuerzas políticas, de distintos espacios sociales, gremiales, estudiantiles, docentes, y por supuesto la vergüenza de que no se cumpla con la ley de financiamiento educativo, donde los docentes hemos sido, somos la variable principal de ajuste. Por supuesto, es grave la situación de los no docentes que dependen totalmente del salario, pero cada vez hay más docentes, sobre todo jóvenes o en algunas carreras, que dependen totalmente de su salario universitario. Pensemos que un JTP solamente gana 584.000 pesos, cuando, bueno, tiene muchísimas horas de dedicación para tomar un puesto intermedio. Pensemos que en 11 años hemos perdido la mitad de lo que sería nuestro ingreso, de lo cual el 41% se perdió desde que está el gobierno de Milei, o sea, casi la mayor parte del ingreso lo perdimos en estos 2 años y pico de gobierno de Milei. Y bueno, y además la Ah, provocación. perdón, para los que no saben, el jefe de trabajos prácticos que vos decías, lo aclaro por ahí si hay alguien que desconoce esta nomenclatura, ¿no? El jefe de trabajos prácticos. Vos estás actualmente en la docencia también de derechos humanos en la Yo UBA. soy titular de Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UBA y soy titular en 2 materias y adjunta en 2 materias, pero obviamente te estoy diciendo un cargo intermedio, ¿no? Un JTP, un jefe de trabajos prácticos, es alguien que está en la grilla justo intermedia, porque la verdad que los cargos de titulares son pocos, los cargos de adjuntos también no son demasiados, depende de la carrera, pero muchísimos de los que están al frente de las cátedras, de las clases, los que ponen el cuerpo son JTP, son
jefes de trabajos prácticos o son auxiliares, o sea, ayudantes de primera, de segunda. Es más, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UBA, la mayoría de las chicas que están, las doctoras, abogadas, que dan clase eh, todas las semanas, no cobran directamente, no cobran, o sea, son cargos ad honorem. Siempre se piensa que, bueno, los abogados tienen otros ingresos, etcétera, pero vos pensá que mucha gente joven hoy no es más los estudios jurídicos como eran antes, que había un movimiento de otra índole. Hoy la gente en general, salvo los grandes estudios para temas comerciales, pero la gente trata de evitar los abogados, ir a una asistencia jurídica gratuita, hay mediaciones, hay muchas cosas que hacen que el derecho no funcione como antes, ¿no? Que tiene que ser mucho más un espacio más social. En las organizaciones de la sociedad civil, donde hay asesoría jurídica, capaz que no hay patrocinio letrado, capaz que la gente lo hace ad honorem, y por supuesto carreras científicas, los biólogos, no sé, los médicos, muchos de ellos dependen absolutamente de la docencia universitaria. Ni que hablar de los hospitales universitarios, ¿no? Que estaban, hicieron una conferencia de prensa específica explicando que no podrían pasar a trabajar en el segundo semestre, ¿no? Y vos pensás que ahí no es solamente un tema de disputa salarial, es un tema de los daños irreversibles que se generan, las cosas que las personas que no pueden ser operadas, las personas que tienen un problema de salud que no se atiende. Por supuesto, ¿qué les voy a decir a ustedes en este programa? Donde las personas con discapacidad también son y han sido una variable de ajuste durante todos estos años de gobierno, no solo porque los han hostigado dándoles de baja a los certificados únicos de discapacidad, los han perseguido como si fueran todos planeros o que buscaran una ventaja injustificada, donde ha habido recortes en los medicamentos que se dan a los adultos mayores o a las personas con discapacidad, los ingresos y las pensiones frisadas con escasísima actualización, cuando en paralelo a eso, como todos los que nos están escuchando saben, no sé, los servicios de luz, gas, teléfono se multiplican, se triplican, aunque uno pueda tener un certificado de discapacidad, no en todos los casos se puede hacer valer, son todos trámites, muchas veces se comparte con otras personas, entonces no te aceptan los certificados. Bueno, todos los embrollos que ustedes ya tienen tan claros y sabemos cómo funcionan en estos casos. Y bueno, la verdad que es angustiante para muchas familias saber que una persona que tiene una enfermedad no puede recibir los mínimos cuidados, una persona que tiene discapacidad no puede estar tranquila, la madre o la familia de que van a pagar a su persona de asistencia o a su cuidador o cuidadora. Realmente hay casos muy graves de personas que, bueno, no pueden salir a trabajar si no tienen esa cobertura, ese apoyo, ¿no? O personas que se autovalen pero que necesitan algún tipo de apoyo. Esto es de extrema crueldad, creemos que es de extrema crueldad. Y no se trata de solo números, se trata de personas. Y me parece que en ese sentido la mayoría de los argentinos ya está reflexionando sobre estos temas. Ha caído la opinión pública favorable a mi ley. Creo que veíamos encuestas de ayer de que el 75% de personas no lo volvería a votar, pero de todas maneras falta un largo camino para llegar a la próxima elección nacional. La gente tampoco tiene claridad sobre las alternativas y tampoco quiere volver atrás.
Y también yo creo que además de Milei y este gobierno autocrático que no respeta las leyes que sancionó el Parlamento, que no respeta los fallos judiciales, me parece que también hay una gran responsabilidad por parte de algunos sectores de la oposición que entraron siendo de otros partidos políticos, pero que ahora le han dado una mayoría a Milei que le permite tener un quórum para, no sé, aprobar la desastrosa ley de reforma de la ley de glaciares, o le dieron quórum para un presupuesto que obviamente sigue cortando y cortando por donde se corta el hilo por lo más delgado, ¿no? Por la gente que menos tiene. En ese sentido, me parece que hay que profundizar la conciencia social. Han sido muy importantes las marchas de las personas con discapacidad, las marchas de los jubilados y jubiladas, las marchas de la educación pública. Sin embargo, el presidente y su gabinete no se cansan de decir que ellos no se guían por la cantidad de gente en la calle, que van a seguir con su proyecto, y eso implica también un déficit de la democracia, ¿no? Porque por más de que alguien haya sido elegido democráticamente en las urnas, el no poder entender que hay una democracia participativa, que la sociedad se manifiesta, se expresa, que hay que escuchar a la sociedad, me parece que es de una gravedad extrema, ¿no? Alguien que está en piloto automático y bueno, no sé, estamos todos los días discutiendo de la corrupción de Adorni, de la corrupción en discapacidad, descubrimos nuevas corrupciones, estaba el 3% de Karina, pero ahora apareció lo del curro de las sillas de ruedas, bueno, millones de cosas etcétera. que son, a ver, son terribles, pero es como una pantalla de distracción para las graves decisiones más profundas, porque digo, la discusión de la corrupción se tiene que hacer en el Congreso cuando corresponda a alguien que es parlamentario para destituirlo, pero también en tribunales, pero que nos distraigan los medios de comunicación con la interna del gobierno sobre si adorni o no adorni, distrae de los temas que obviamente son de fondo sobre las cuestiones que son importantes. Hoy las cuestiones más importantes es que se tienen que cumplir las leyes, que en un Estado de Derecho el presidente se tiene que someter a las leyes y al orden establecido por la Constitución, que no puede violar derechos humanos por más de que haya sido electo presidente. Y en ese sentido, bueno, esa es la conciencia que estamos tratando de hacer y sobre todo es muy importante que la sociedad se movilice en torno a estos temas, ¿no? Claro, que exteriorice para que obtengan mayor visibilidad digamos, las situaciones que son críticas. Y habría tantos temas, también el cupo laboral para las personas con discapacidad y la incompatibilidad con algún otro trabajo. Bueno, todo va en detrimento, digamos, de la condición de la calidad de vida de tanto personas con discapacidad, como vos decías, adultos mayores y adultas mayores, y bueno, todo va como en Vos un sabés que retroceso. Sí, nosotros impulsamos, cuando yo fui presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, impulsamos la compatibilidad del claro. subsidio con el trabajo digno de las personas con discapacidad. Lo mismo hicimos desde el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad y también impulsamos y presentamos un proyecto de ley para el cupo laboral en las empresas. Sin embargo, estos proyectos nunca fueron tratados, esto no fue asumido por el Ejecutivo nunca. Y bueno, si no fue con los gobiernos más populares, más afines a los derechos humanos, imagínate ahora estamos en una situación bastante difícil, pero creo que es muy importante que lo sigamos diciendo porque como decimos las feministas y como hablamos en nuestros eventos de, de mujeres y de organizaciones feministas, estamos como estamos porque habíamos avanzado, como habíamos conquistado derechos, estos sectores retrógrados, reaccionarios, neoconservadores vuelven a atacarnos, pero por todo lo que habíamos hecho bien, ¿no? Entonces me parece Claro.
importante que no nos detengamos solo a resistir o a reclamar por lo que están tratando de robar o de robarnos, sino también que sigamos manteniendo las banderas de las cosas que siempre quisimos que sucedieran y que, bueno, la verdad que quisiéramos que un gobierno que asuma cuando se vaya Milei, asuma estas banderas del cupo laboral en las empresas, asuma la bandera de la compatibilidad de los subsidios con el trabajo digno, porque el subsidio no es para alguien que no puede trabajar más, sino que es una acción afirmativa frente a todas las barreras y dificultades que tiene que cotidianamente enfrentar una persona con discapacidad. Es una acción afirmativa de apoyo a la persona con discapacidad y bajo ningún concepto con esa magra suma se reemplaza lo que puede ser un trabajo digno para su autonomía más plena, ¿no? Claro, totalmente, porque además muchas veces las personas con discapacidad tienen horarios más reducidos porque depende de las capacidades con las que se puede manejar en ese lugar de trabajo. Ay, la verdad que me gustaría seguir conversando, pero tenemos que despedirnos ahora. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y todo lo que nos has vertido en esta tarde. Y quiero, antes de despedirte, enviarte un cordial saludo y agradecimiento de nuestro director ejecutivo, el señor Juan Carlos Gallarini, y de todos quienes hacemos este espacio de entrevistas en discapacidad. Muchísimas gracias a la doctora María José Lubertino. De corazón, Gracias, gracias gracias a a vos. ustedes. Hasta la próxima. Chao, hasta la Chao. próxima. Muchísimas gracias. A nuestros amigos y a nuestras amigas los invitamos a encontrar nuestro programa periodístico de entrevistas y nuestro segmento informativo de interés nacional en discapacidad en YouTube, TikTok e Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima si Dios quiere.